amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo esta espiraladora que viene con rodillo. Acá van a poder ver la caja. Bueno, en sí hay tres modelos, cada una hace una función distinta, pero en este caso vamos a ver el de aquí. Y en la parte de la caja solo vemos información básica que nos indica que es un producto de calidad, que cumple con ciertos estándares, digamos así. Pero en sí, como pueden ver acá, no hay mucha información al respecto. Así que solamente vamos a proceder con la apertura de la caja y vamos a ver qué es lo que nos encontramos adentro. Ok, entonces para empezar tenemos acá la máquina. Esta es la parte del enchufe y este es el enchufe como tal. En la caja encontramos un manual, encontramos unas reglas muy básicas en esta parte y los 2 meses de garantía que tiene el producto. Ahora, yendo a las partes de esta espiraladora, en este lateral encontraremos esta clase de interruptor con unos números y colores distintos en ella. Básicamente, estas medidas indican a qué tanta distancia del borde de la hoja se harán los huecos, para que a través de ellos pase la espiral. Es decir, en uno tendremos una distancia más pegada al borde y el otro será más alejado. Bueno, y ya yendo a esta parte, esto es lo principal porque va a hacer la acción de realizar los huecos. Entonces lo único que tenemos que hacer es jalar hasta el fondo y se va a producir el hueco, pero esta función la vamos a ver más adelante ya con el ejemplo con la hoja. Esta parte de aquí sirve para poder hacer el anillado como tal, es decir, una vez que nosotros obtenemos los huecos, vamos a colocar acá el fierrito que es el espiral y esto va a estar girando constantemente, lo cual nos va a ayudar a poder colocar el espiral alrededor de toda la hoja. Por aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Estos son los reguladores de los huecos que se van a hacer en las hojas. Es decir, cada uno va a representar a un hueco. Si yo jalo, por ejemplo, este de aquí, este hueco de acá ya se ve bloqueado. Y así sucesivamente. Entonces, si te preguntas para qué bloquearía estos huecos, pues tenemos que dirigirnos a esta parte de la máquina en la que nos indica que hasta este punto de aquí vamos a obtener una perforación para una hoja 5. Y para acá vamos a obtener una perforación de la hoja 4. Es decir, que si queremos una 4 no tiene sentido que bloqueemos estas. Sin embargo, si queremos hacer del tamaño A5, entonces va a tener mucho sentido que bloqueemos estas partes de aquí. Finalmente, en esta parte de la máquina nos da una advertencia que nos indica que solamente podemos colocar 20 hojas de papel o 4 cubiertas de PVC. Y solamente para aclarar, estas son las cubiertas de PVC. Estas las encontramos clásicamente en los inicios de cualquier separata. Entonces, para que se hagan a la idea de cómo se usan estas cubiertas de PVC, pues al inicio de todo anillado vamos a poder encontrar este material, el que es transparente por aquí. Y en la parte final este que ya es de color. Y acá va el anillado. Otra cosa que vale mencionar es que nos viene con este cartoncito que es prácticamente de prueba solamente. Acá van a poder ver que podemos hacer la prueba, por ejemplo, en el número 1, luego en el número 2 y esto se va recortando. Acá ven estas líneas para fácil corte. Y así sucesivamente hasta el número 8 o el número 9. Ahora sí vamos a pasar a hacer una prueba para que vean el funcionamiento de esta máquina. Bueno, y acá tenemos una hoja 4 que nos va a servir para este ejemplo. Como ustedes ya saben, máximo pueden colocar 20 de estas hojas y perforarlas a la vez. Entonces, lo primero que debemos de hacer es desbloquear esta parte de aquí porque tenemos una hoja A4. Entonces necesitamos todo el espacio disponible. De este modo activamos todos los hoyos y ahora vamos a acomodar la hoja en esta parte. Acá tenemos el tope que nos indica que máximo debemos de acomodarlo ahí la hoja. Debemos de ingresar esta hoja hasta que también sientas acá internamente hay un tope. Entonces, como ya les había mencionado, esto va a hacer que el tope se vaya como que digamos más hacia adentro de la hoja o más hacia afuera. Entonces, en este caso vamos a hacer la primera prueba para que se den cuenta la diferencia entre la distancia de los huecos que va a haber respecto a al borde de la hoja.
Otra cosa a aclarar es que esta parte de solamente perforación es de forma manual, es decir, no se requiere de energía para esto, por lo tanto no vamos a prender este botón. Ahora se va a proceder a arreglar la hoja hasta el tope y finalmente se va a jalar hasta lo último para hacer el hueco. Sacamos la hoja y como pueden ver acá están los huecos. Tiene que darse cuenta a cuánta distancia está del borde. Está, digamos, cerca. Ahora vamos a hacerlo con la otra medida. Entonces pasamos acá a regular. Tenemos que jalar. Ya estamos con el indicador que estamos en la otra medida. Ponemos la hoja y nuevamente jalamos. Subimos y vamos a sacar la hoja. Como pueden ver, ahora los huecos se encuentran más cerca, o más bien dicho, más alejados del borde de la misma hoja. Entonces, esta es la diferencia. Este está más alejado del borde y este está más cerca. Tenemos los dos modos. Ahora, recuerden que esta parte de acá del enchufe venía dividido en dos partes. Así que lo único que tienen que hacer es conectar esta parte de aquí, esta pieza de acá, con el cuadrado de aquí. Luego vamos a proceder a enchufar y una luz verde se va a encender, el cual va a funcionar como testigo de que ya está conectado a la corriente. Finalmente tenemos que ir a la parte trasera de la máquina y conectarlo a esta parte. Vamos a encender la máquina y esto va a comenzar a girar. Ahora lo que tienes que hacer es colocar la espiral en esa parte de ahí. Ahora vamos a proceder a colocar en los primeros huecos de manera manual. Hola amigos, tuve que hacer acá un corte en el video porque necesito emitirles mi opinión al respecto de esta máquina, ya que no tengo más material grabado respecto a la parte del espiralado como tal. Entonces, lo primero que quiero recalcar es que estuve buen rato intentando espiralar esa hoja que van a poder ver acá en las imágenes del video, pero no pude lograrlo. Esto también le ocurrió a otras dos personas que estuvieron en contacto con la máquina. Entonces podemos llegar a la conclusión de que si es que ustedes adquieren este producto, van a tener que pasar por un tiempo de aprendizaje y lamentablemente no van a poder usar esta función de la máquina tan inmediatamente como uno esperaría. Entonces, ya llegando a la parte de las conclusiones, yo puedo decir que este producto va dirigido a aquellas personas que, por ejemplo, tienen muchos hijos que están cursando los niveles primario, secundario, preuniversitario y universitario, sobre todo el universitario, porque necesitan muchas veces sacar separatas o anillar cualquier información que tienen en el que les proveen en el colegio. Entonces, si tú lo pones en perspectiva, desde el inicio de una persona de su educación va a pasar muchos años de su vida estudiando. Entonces, esta espiraladora puede ser un buen producto para esas personas y les va a traer a la larga mucho ahorro, ya que este producto está alrededor de los 500 soles. Entonces va a ser un gran ahorro a largo plazo. Por otro lado, si es que ustedes lo consideran para un negocio, tal vez son emprendedores y demás, tienen cerca un colegio o una universidad, entonces también les puede servir mucho para poder iniciar en el negocio, pero ya después deberían de considerar comprar una máquina mucho más, ¿cómo decirlo?, más industrial, más especializada en estas cosas, porque yo diría que esta es una máquina para personas que recién están iniciando. He visto en YouTube que hay otras que son, digamos, automáticas, son eléctricas y, bueno, hacen todo el proceso más automatizado que esta, que, bueno, tienes que hacer los hoyos manualmente y la parte del espiralado sí es con la ayuda de la maquinita, ¿no? Pero no es tan exacto. Y bueno, hasta acá llegó la reseña de este producto. Les agradezco mucho por haber ingresado a este video. Dale like si te gustó. Asimismo, por favor, suscríbete, que me vas a ayudar mucho en mi canal. Comentarles a todas las personas que están suscritas ya que en los próximos videos voy a traer productos chinos, coreanos, los cuales voy a poder hacer algunas reseñas cortas. Muy probablemente los vaya a poner como shorts. Así que por favor les pido también su cariño, que los puedan ver y darle su botón de like. Así que muchas gracias por haber entrado a este video y hasta la próxima.